Nos encontramos esta mañana aquí con el consejero nacional del PAN, el ingeniero Mario Mata Carrasco, también expresidente municipal de aquí de nuestro Delicias. Ingeniero, pues muy buenos días. Queremos iniciar esta charla, esta entrevista con, pues tenemos conocimiento de que está viajando a diferentes municipios con cuadros panistas. ¿Cuál es el objetivo y en calidad de qué? Bueno, pues muchas gracias por la entrevista, y muchas gracias a Código Delicias por esta oportunidad de dirigirme a los delicienses y a todo su auditorio que va más allá de la frontera de nuestro municipio. En primer lugar, decirle que estoy visitando los municipios por varias razones. Una de ellas es traer una encomienda de tanto el Comité Ejecutivo Nacional, del cual soy parte. No solamente soy consejero nacional, también soy miembro de la Comisión Permanente del Comité Ejecutivo Nacional y soy presidente de una nueva asociación, la Asociación de Exalcaldes Humanistas de México, que pertenece a la Asociación Nacional de Alcaldes. Y la encomienda es muy puntual. Estamos visitando los comités para promover una iniciativa del Partido de Acción Nacional, una consulta popular. Y esta consulta popular viene de una inquietud que hemos tenido durante muchos años en el Partido de Acción Nacional, al ver que el salario mínimo ha perdido terreno. El salario mínimo se estableció en 1934 por el aquel entonces presidente Abelardo Rodríguez. Y la idea del salario mínimo era, y como lo expresó el presidente Abelardo Rodríguez, que el ser humano, la persona, tenía la obligación de trabajar, pero también tenía derecho a un salario digno que le permitiera cubrir sus necesidades básicas de comida, de alimentación, de vestido y de casa, de habitación. Es por ello que al ver este deterioro, el Partido de Acción Nacional, el pasado viernes 25 de julio, presentó ante la Cámara de Diputados la intención de una consulta popular. Y es una pregunta así muy concisa que es a todos los ciudadanos del país, a todos, no importa si son panistas o pertenecen a otro partido, lo único requisito es que sean ciudadanos que tengan su credencial de votar. Se les preguntará, ¿están de acuerdo en que la Ley Federal del Trabajo establezca que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fije un nuevo salario mínimo que cubra todas las necesidades de una familia para garantizar al menos la línea de bienestar determinada por el CONEVAL? Y al mismo tiempo que yo acudo a los comités directivos municipales, CDMs, a ayudar o ayudar con la recolección de las firmas, también voy y les platico a los militantes cuáles fueron los beneficios de los 12 años de las presidencias panistas, de los 2 sexenios de presidencias panistas, y cuál ha sido la diferencia entre estos 2 sexenios y el resto de los gobiernos anteriores. Ingeniero, ¿no le parece una medida populista nada más para ganar votos? No, y le voy a decir por qué. Nosotros no estamos fijando un salario mínimo, estamos prometiendo absolutamente nada que sea populista o que no se pueda cumplir. Le estamos diciendo, vamos a abrir la discusión. Eso no es ser populista, al contrario, es reconocer que tenemos un problema en México, un problema que no nada más lo ve el PAN, yo estoy seguro que lo ve los demás partidos políticos, los gobernantes, ya lo han expresado, gobernantes de diferentes partidos políticos, el Banco Mundial, las asociaciones civiles, organizaciones mundiales, extranjeras, lo han señalado. En México el salario no es suficiente para cubrir las necesidades de una familia. Y pareciera, o se nos ha hecho creer, que esto es causa de la crisis mundial y que la pobreza junto con la baja del salario mínimo es reciente. Claro que no, quiero explicarle. Desde que se fijó el salario mínimo en 1934 hasta 1976, y sobre todo en la década de los 50 y los 60, con el desarrollo estabilizador, cuando que eran gobiernos priistas, el salario se fue recuperando, fue ganando valor. ¿Cuándo gana valor el salario? Cuando el aumento del salario mínimo es superior a la inflación, sobre todo en la canasta básica. Y podemos llegar a la cúspide, que fue en 1976, y con un crecimiento continuo del salario, y a valor real andaría arriba de los 220 pesos diario. Claro, si lo traemos a pesos reales. ¿Qué pasó de 1976 al año 2001? Ahorita le explico por qué en 2001. Hubo un deterioro continuo, año tras año. El salario perdió carrera ante la inflación y los aumentos salariales no eran suficientes para cubrir los aumentos en la canasta básica. Lógicamente, el trabajador percibía cada vez menos.
que de los 220 pesos pasó a 50 y tantos pesos en el 2001, donde fue el punto más bajo que ha tenido el salario. 4 sexenios seguidos, año tras año, perdía valor el salario. Del 2001 al 2012, que fueron 12 años del gobierno de Vicente Fox y Calderón, el salario por lo menos creció un 3% por arriba de la inflación. Es la primera vez en los últimos 40 años que el salario se recupera. Por eso digo que no es populista, porque se ha hecho. En México lo hicimos, y lo hicimos en los años 50 y 60. Si el Partido de Acción Nacional, en su gobierno, pudo detener la caída del salario y pudo tener un ligero crecimiento con otras situaciones políticas muy diferentes a las actuales, podemos iniciar la recuperación del salario. Yo estoy convencido. Perfecto. Ingeniero, pues ya hablando en el marco político, el marco persona, pues nosotros lo vemos que en este momento está en un lugar privilegiado dentro de su partido por las buenas relaciones que tiene con el PAN estatal y nacional. ¿Es cierto esto? Bueno, pues yo no hablaría de un sitio privilegiado. Yo hablaría de un momento político, porque la política es de momentos y de lugares. Creo que le estoy sirviendo a mi partido, que estoy llevando a cabo una labor partidista, porque no siempre la política se hace en el gobierno, también en el partido y en la oposición se sabe que tiene que hacer política. Yo le puedo decir algo, se nos ha dicho que por qué esta consulta o esta modificación no la hicimos en los 12 años del gobierno del Partido de Acción Nacional, porque la situación política era diferente. En aquel entonces, cuando el PAN llega al gobierno, contra un partido que tenía 70 y tantos años en el gobierno, que no conocía el ser oposición. Cuando llegamos al gobierno, el PRI fue muy mezquino en los 12 años. No quiso que se hiciera ninguna reforma política como las actuales que se han hecho, la energética, la política, incluso ha habido algo de reforma ya educativa y laboral. El PRI se opuso totalmente porque no estaba en su ADN. El ADN del PRI era gobernar únicamente, no supo ser oposición. Y el PAN sí sabe hacer oposición porque venimos y crecimos en la oposición. El Partido de Acción Nacional está maduro, tan maduro que ahora sí se autorizó la reforma energética con el voto del PAN, la reforma política con el voto del PAN, porque además eran propuestas del Partido de Acción Nacional, y estamos viviendo tiempos históricos. ¿Cuándo íbamos a pensar que iba a existir la reelección? Ya hay reelección legislativa, hay reelección municipal, y no reelección en un solo periodo. Los diputados se pueden reelegir hasta 3 periodos, o sea, pueden estar 4 periodos en una Cámara. Los presidentes se pueden reelegir por un periodo, los senadores por un periodo, o sea, 12 años en el Congreso, y eso ha sido por las reformas. Igual la reforma energética, ya vamos a tener gasolinas de otras marcas, no nada más Pemex, ya la competencia, precio libre de mercado, eso es muy, muy benéfico para nosotros los mexicanos. Entonces digo, ese momento político que estamos viviendo, que no se dio en los 12 años del PAN y que ahorita sí se está dando, permite llevar a cabo, iniciar esta discusión. ¿Por qué es lo que vamos a iniciar? Una discusión. No le puedo decir ahorita, se va a fijar el salario mínimo en tantos pesos o en tanto. ¿Por qué? Porque son muchos factores. Tiene que entrar el empresariado, tiene que entrar la sociedad civil, los ciudadanos, los partidos políticos, las corrientes, las fuerzas. Todos ellos tendremos que iniciar una discusión, foros, mesas, para llegar a un acuerdo cómo vamos a iniciar la recuperación del salario de los mexicanos para salir de esa línea de pobreza. Y sí, el lugar que estoy ocupando pues es un lugar de trabajo y sí siento que puedo ayudar mucho a mi partido y a los ciudadanos de México. Mario Mata Carrasco, ¿se siente parte del equipo de Mario Vázquez y de Gustavo Madero? Definitivamente sí. Soy parte de su equipo, soy consejero nacional, soy parte de la Comisión Permanente del Comité Ejecutivo Nacional, tengo una cercanía con el presidente nacional, soy igualmente miembro de la Permanente Estatal, del Comité Directivo Estatal, y también tengo una cercanía con el presidente estatal, con Mario Vázquez, y somos un equipo que estamos trabajando. Tenemos muy claro, fui parte de su campaña de ambos para su reelección, que es la primera vez que el partido elige a sus gobernantes y pudimos salir adelante. Ingeniero, se habla de que puede ser el candidato a diputado plurinominal del PAN por este distrito para el 2015. ¿Qué me dice de ello? Sí, se ha mencionado varias veces y claro que está en la mente el poder buscar una diputación, puede ser plurinominal, puede ser una diputación también por el distrito, pero lo principal es servir al partido. El partido decidirá
los militantes decidirán. El Partido Acción Nacional, a diferencia de otros partidos, no es por designación. Incluso las plurinominales no son por designación, se las tiene que ganar uno a pulso y tendremos que trabajar mucho para ello. Ingeniero, se menciona también por allá en las calles del Estado, pues se menciona su nombre para el gobierno del Estado. ¿Qué piensa al respecto? Mire, esa pregunta tiene que ser respondida sin hipocresía, sin falsos prejuicios y sobre todo pensando en los tiempos políticos. A mí se me preguntaba muchas veces cuando todavía era presidente municipal si era mi meta. Yo claramente les decía y les digo que los tiempos se tienen que vivir conforme a las responsabilidades que vamos adquiriendo. En ese momento yo era el presidente de Delicias y era mi única meta, terminar bien Delicias, claro, refrendar para mi partido, lo digo abiertamente. Uno de mis principales objetivos fue refrendar Delicias, volverlo a ganar, porque la tasa de refrendo en el Partido de Acción Nacional es muy baja, tan baja como un 30 y tantos %. De los 24 municipios que gobernamos Chihuahua, nada más 3 refrendamos, el más grande de ellos, Delicias. Era una tarea difícil que se logró. Ahora que ya se logró esa tarea, que soy consejero nacional, que hay la oportunidad de ser diputado plurinominal, te puedo decir que sí me interesaría ser gobernador de Chihuahua, que sí tengo la intención y que quien lo decidirá serán los panistas en primer lugar, y los miembros de mi partido, si yo puedo ser candidato, y claro que lo menciono y lo digo cada vez que me lo preguntan, que sí me gustaría, que tenemos que esperar los tiempos, porque, le repito, en política los tiempos son muy celosos, hay que esperarlos, hay que ver todas las coyunturas y las aristas que tiene esta candidatura, y por último, pues serán los chihuahuenses, ¿no? Quien decida quién se lo gobernador de Chihuahua. Ingeniero, tengo aquí 6 palabras que quiero que un concepto corto me defina estas palabras. El PAN, ¿qué es para usted? El PAN, filosofía y doctrina de gobierno. Delicias, Mi vida. ciudadano deliciense. Bueno, mucha responsabilidad. Chihuahua, Mi estado, mi tierra. la familia, Lo más sagrado y lo que más debe cuidar. el éxito, ingeniero. Algo que se consigue con mucho trabajo. Y por último, su administración municipal. ¿Cómo fue? En manos de los ciudadanos. Yo la dejo el juicio en manos de los ciudadanos.